Porque quería contarte esta historia, porque así veamos como el 1% diario o subestimemos como los pequeños pasos, por decirlo así. Muchas veces todos estos pequeños pasos pueden ir mejorando nuestra vida paulatinamente. Hola, ¿cómo estás? Qué rico tenerte en este nuevo video. Si todavía no me conoces, mucho gusto. Mi nombre es Laura. Me gusta compartir herramientas para conocernos, transformar, evolucionar nuestras vidas. Si aún no te has suscrito al canal, te invito para que te suscribas, actives las notificaciones de YouTube para que te avise cada vez que subamos un nuevo video lleno de mucha información de valor para ti. Te cuento que durante casi 100 años el ciclismo británico era muy malo. No habían ganado ni su primer Tour de Francia, el rendimiento que tenían en las Olimpiadas era muy bajo y en el 2003 contrataron a Dave Brailsford como su entrenador y él introdujo un concepto que lo llamó la agregación de las pequeñas mejoras. ¿Qué hicieron entonces gracias a este concepto? Bueno, primero empezaron ajustando las sillas de los ciclistas para una mayor comodidad. Después empezaron con mejoras en la ropa para optimizar la aerodinámica. Luego empezaron a como cambiarle la forma que se lavaban las manos los ciclistas para evitar enfermedades y también incluso se llevaban sus propias almohadas a los hoteles donde se quedaban para descansar mejor. Si bien cada una de estas mejoras individualmente parecía como insignificante o se podía percibir como insignificante, todas juntas y haciéndose día tras día cambiaron la historia. ¿Por qué? Porque en el 2008 y en el 2012 se llevaron la mayoría de medallas olímpicas de ciclismo y entre el 2012 y 2017 ganaron 5 de 6 Tours de Francia. ¿Por qué quería contarte esta historia? Porque así veamos como el 1% diario, subestimemos como los pequeños pasos, por decirlo así. Muchas veces todos estos pequeños pasos pueden ir mejorando nuestra vida paulatinamente y a veces decimos como no, es que si leo solo una página de un libro es como que no leí nada o eso no va a cambiar nada en mi vida, o si hice un día ejercicio como por 10 minutos, esto realmente es muy malo porque tengo que hacer una hora para poder que valga ese ejercicio. Si vamos a la historia y si vamos a ver muchas historias así similares, nosotros podemos evidenciar que cuando hacemos esos cambios pequeños, cuando hacemos esos cambios que bueno, como desde otra perspectiva puede que no se vean como algo a gran escala, pero realmente para nuestra vida se puede convertir en algo significativo y en algo que nos puede dar como un cambio en nuestros días. Así que hoy quise traer este video porque quiero explicarte un poco sobre todo lo que he aprendido con el libro de hábitos atómicos, de cómo nosotros 1% al día podemos ir mejorando nuestra vida y qué sistemas, qué metodologías nos enseña este libro para empezar a crear esos hábitos, para crear hábitos que sean sostenibles en nuestra vida, que los podamos como llevar como a un largo plazo, que no sea solamente como que ay, lo hice un día y ya no lo volví a hacer, sino que sean un sistema que tú lo puedas como sostener con el tiempo. Empecemos primero con este concepto de nuestros hábitos actúan de manera acumulativa, sea a nuestro favor o en nuestra contra. Y es que muchas veces creemos que no somos personas de hábitos, creemos que los hábitos no son para nosotros o que no somos constantes o que no somos disciplinados, pero realmente somos la suma de muchos hábitos. Acá la cuestión es, bueno, ¿qué hábitos son buenos para uno? ¿Qué hábitos nos están aportando a nuestra salud, sea físico, emocional, mental, o cuáles son esos hábitos que antes nos está deteriorando nuestra salud o antes nos está deteriorando como ese sistema pues de nuestra mente, de nuestras emociones, porque muchas veces hacemos ya estos hábitos que son a nuestra contra como tan automáticos, como que ni siquiera nos damos cuenta que estamos haciendo estos hábitos y todos los días los estamos acumulando y creemos que esto es algo como insignificante, que no pasa nada, que si por ejemplo estamos constantemente comiendo comida chatarra y es un hábito que ya tenemos de comer comida chatarra, creemos que esto nunca va a pasar nada, pero realmente es algo que se está haciendo acumulativamente y que eso está a nuestra contra porque está afectando pues como el tema de nuestra salud a largo plazo. Lo mismo sucede con los hábitos acumulativos, pero que ya sean a nuestro favor, como por ejemplo hacer ejercicio, comer sano, como dedicar pues como nuestra mente a cosas buenas, a cosas que nos nutran, a cosas que nos den tranquilidad.
y todos esos hábitos que nosotros podemos acumular en cierto tiempo pueden ser a largo plazo algo que nos pueda aportar a nosotros, a nuestra vida, a nuestra salud, a nuestra mente, a nuestras emociones, y lo hacemos pues un 1% cada día. Entonces, en conclusión, en este primer punto que estamos viendo es que vayas a revisar en toda tu vida cuáles son esos hábitos que estás haciendo que ni siquiera te estás dando cuenta y que no están a tu favor, sino que están a tu contra, y que si por ejemplo, digamos, tú pones ese hábito en una gráfica y pones ese hábito de cómo se puede ver este hábito haciéndolo todos los días que lo hago en 10 años, en 15 años, este hábito que me puede causar a mí en esos años, y ahí tú puedes ver cuál es esa acumulación de esas pequeñas acciones que haces en esos hábitos, a cómo va a ser en un largo plazo y cómo pues va a resultar este hábito que estás haciendo en este momento. Y también lo mismo puede ayudarte para crear cuáles van a ser esos nuevos hábitos que tú quieres empezar a acumular, para que si los pones, por ejemplo, por decir así nuevamente, como en esta gráfica de vamos a poner este hábito en la gráfica de 1 a 10 años o a 20 años, este hábito, cómo se puede ver en mi vida, qué me puede aportar este hábito en mi vida. Entonces aquí puedes como que poner en la balanza, bueno, cuál sería como cuál de los dos hábitos para mí sería mejor en un largo plazo y cuál puedo seguir implementando más en mi vida para que en ese largo plazo se vea recompensado como mi salud, mi vida, en general pues como todo mi bienestar. El segundo punto que quiero traerles de este libro es el de cómo nuestros hábitos moldean nuestra identidad, y también viceversa, cómo nuestra identidad moldea nuestros hábitos. Y es que él nos menciona, el autor nos menciona en el libro, que muchas veces queremos como cambiar algo en nuestra vida, queremos ser una persona completamente diferente, pero a lo largo seguimos como repitiendo lo mismo y nos entra como esa frustración del por qué seguimos como haciendo lo mismo si nos habíamos propuesto como ser una persona completamente diferente, ser una identidad diferente. Entonces él acá nos propone que para estos cambios de conducta existen 3 capas. Una de esas capas es la capa del cambio de resultados, la segunda capa es la de los cambios de los procesos, y la tercera capa es la del cambio de identidad. ¿Y en qué consiste cada una de estas capas? Bueno, la primera, la del cambio de resultado, es como eso que quieres obtener. Puede ser, pues menciona como el ejemplo de perder peso, el tema de, no sé, escribir un libro, ganar un campeonato. Esa sería la primera capa de los resultados. La segunda capa, que es el cambio de los procesos, entonces aquí entra como los hábitos y los sistemas, y debe ser pues como esa implementación de, no sé, si es en el caso de escribir un libro, entonces bueno, esa implementación de cuánto le voy a dedicar como a escribir ese libro, ese proceso para escribir ese libro, o si es en el tema del ejercicio, bueno, cuál es la rutina de gimnasio que voy a seguir para llegar pues a ese resultado. Y la última capa es la de la identidad, que esta es como la visión de cómo vemos el mundo, la visión también de cómo nos vemos a nosotros mismos, cuáles son esas creencias que tenemos, qué pensamos acerca de nosotros mismos. Y entonces muchas veces sucede que estas capas o este cambio de conducta lo queremos hacer al revés, que queremos simplemente primero llegar como el resultado, queremos solo el resultado, y a veces dejamos atrás la capa del cambio del proceso y por último la identidad. Y el autor nos invita a que empecemos primero con la capa de identidad, después con la del proceso y por último vamos a obtener ese resultado. Entonces, muy importante es como crear en esa identidad cuál es esa persona que yo quiero ser, cuál es esa persona que quiero pues como que empezar como a identificarme con esa persona, para que ahora cuando empiece con el proceso, que sería como el hábito, no lo deje como a mitad de camino, o no lo siga haciendo porque yo misma me esté como autosaboteando y diciendo es que yo no soy esa persona que hace ejercicio, es que yo no soy esa persona que se alimenta saludable, y entonces uno mismo se autosabotea y queda ese hábito a mitad de camino y pues obviamente no vemos ese resultado. Entonces acá muy importante empezar a identificar, bueno, cuál es esa identidad que yo quiero como encarnar, por decirlo así. Quiero encarnar esta identidad de que soy una persona saludable, quiero encarnar la personalidad
o la identidad de que soy una persona que, no sé, se cumple como lo que se promete, entonces es esta persona que hace sus proyectos, que hace esos sueños que quiere. Entonces, bueno, ¿cuáles son esos hábitos que voy a implementar en mi vida para poder como estar como dando esa evidencia de esa identidad y por último tener ese resultado que quiero tener en mi vida? Y el último punto que quiero compartirte de este libro es, bueno, cómo vamos a crear los hábitos y cuáles son esos 4 ciclos que nos ayudan a hacerlo. Empecemos por cuáles son esos 4 ciclos para crear ese hábito. El primer ciclo es el de la señal, el segundo ciclo es el de el anhelo, el tercer ciclo es el de la respuesta y el cuarto ciclo es el de la satisfacción. Para explicarte lo de estos ciclos con los que se crea un hábito, te voy a dar el ejemplo que nos pone el autor cuando uno ve un mensaje de texto o cuando le llega a uno un mensaje de texto. Entonces, ver este mensaje de texto es un hábito. ¿Cómo se crea? Entonces, primero con el primer ciclo, que sería la señal. La señal en este caso es la notificación de que nos llegó ese mensaje, ¿cierto? Nos llegó esa notificación y ahí como que se activa ese ciclo de la señal. El segundo ciclo es el del ciclo del anhelo. Aquí nos da ese deseo, como esas ganas de mirar ese mensaje, como de qué va a decir ese mensaje. El tercer ciclo en este caso sería el de la respuesta. La respuesta es, bueno, yo tomo el celular y abro la parte de los mensajes y veo este mensaje. Y por último, el último ciclo, que sería el de la recompensa, ahí es como esa satisfacción, eso que yo siento de haber visto ese mensaje, de haber como cumplido ese anhelo, ese deseo de haber visto lo que tenía ese mensaje. ¿Cómo podemos utilizar este tema de los ciclos para crear ese hábito que nosotros queremos crear en nuestra vida para mejorar ese 1%? Entonces vamos a empezar primero con la señal. Aquí la clave en el tema de la señal es hacerlo obvio, hacer este hábito muy obvio, que cuando nosotros veamos algo relacionado con este hábito, pues se active como que voy a hacer este hábito. Un ejemplo, si quieres empezar a leer más o quieres empezar a implementar el hábito de, pues sí, de leer más libros, entonces acá es como poner estos libros o este libro que te quieres leer en una parte muy visible, que tú lo veas, no sé, en la mesa de al lado de tu cama o donde estás constantemente, no sé, de pronto en tu oficina, en una parte que tú lo puedas ver súper visible, que cuando lo veas se active esa señal. En el segundo ciclo, que es el del anhelo, aquí debemos de hacer este hábito muy atractivo para que a nosotros como que nos dé ese deseo, como esa motivación de hacer ese hábito. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo empecé como con el tema del hábito del ejercicio, algo que me ayudó mucho fue como a comprarme ropa deportiva como más bonita, como que eso me gustara. Cuando voy a hacer ejercicio me pongo como esta ropa deportiva y me gusta poner esta ropa deportiva, entonces esto como que me genera ese anhelo o ese deseo y veo este hábito como atractivo. O si por ejemplo estás como queriendo cambiar tu alimentación o queriendo como alimentarte más saludable, empezar a hacer unas recetas más divertidas, empezar a hacer unas recetas como más creativas, recetas que sean como muy similar a cosas que de pronto te gusten, que no son tan saludables, las buscas en la versión que sean saludables y esto puede hacer ese hábito más atractivo. El tercer ciclo es la respuesta, y acá en la respuesta lo que nos invita el autor es hacer como el hábito muy sencillo, que sea algo que nosotros podamos hacer fácilmente este hábito para que no haya como mucha fricción en nuestra mente, porque recuerda que estamos creando un hábito desde cero, que nuestra mente puede generar como esa resistencia. Entonces cuando hacemos este hábito sencillo se nos puede como facilitar más la creación del hábito. Por ejemplo, si estás haciendo como esta creación del hábito de hacer ejercicio, entonces bueno, alista tu ropa de gimnasio, o si de pronto no te gusta ir al gimnasio, por ejemplo, a mí me pasaba eso al principio, que realmente yo no me veía como en un gimnasio, haciendo ejercicio en un gimnasio, no. Entonces empecé desde la casa, empecé haciendo ejercicio desde la casa, empecé a hacer pilates, algo pues totalmente como diferente, y me empezó a gustar tanto como hacer este ejercicio, que bueno, ya ahí cambié como a otro ejercicio como más funcional y así sucesivamente, pero al principio traté de hacerlo como lo más sencillo posible para empezar a crear ese
hábito. Y lo último sería la recompensa, y la recompensa es como crear algo satisfactorio para nosotros después de que terminamos el hábito, darnos como esa recompensa, y esto pues nos genera como esa satisfacción. Entonces digamos que terminaste de hacer ejercicio, ya pues estás como, bueno, cumpliste como con esa parte del ciclo de la respuesta. Ahora vamos a darte una recompensa. ¿Cuál puede ser esa recompensa? Pues lo ideal es que esas recompensas obviamente también que sean como algo pues saludable para ti, que te generen bienestar. Puede ser como que, no sé, darte una ducha caliente, o marcar, si algo que a mí me ha servido mucho es como crear un habit tracker, y en ese habit tracker pongo como los hábitos que estoy creando y le pongo como un cuadrito a cada hábito, y cuando termino de hacer ese hábito lo tacho y eso me genera una satisfacción. Entonces es como buscar qué cosas tú puedes implementar para que te genere esa parte de esa satisfacción cuando tú termines el hábito. Si aún no sabes qué hábitos puedes empezar a implementar, por acá te voy a dejar un video que hice hace un tiempo sobre cuáles pueden ser esos hábitos que nos generen mayor bienestar en nuestra vida. Si este video te gustó, déjame acá abajo tu comentario, tu like, la verdad que esto me ayudaría mucho, y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.